¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Viernes de Raza Deportiva. Quisiera decirles que tenemos un tema fascinante, estrujante, intenso, apasionante para hablar de la final del fútbol mexicano, pero después del 0-0 y después de tantas situaciones arbitrales, lo único que podemos rescatar desde mi punto de vista es lo de Keylor Navas. Y también por ahí tal vez hacer referencia a que hubo intensidad, a que sí tuvo mucha suerte Pumas, pero bueno, también es entendible que muchas veces las finales de ida quedan en deuda. Pero estaremos hablando de ella y estaremos hablando también del doble fracaso que se puede esperar de la selección mexicana, un fracaso en la cancha y un fracaso como sede. Vamos a platicar un poquito sobre todos esos temas y movimientos que se están dando, como la llegada de Matías Almeida al equipo de Rayados, que puede ser sin duda una de las situaciones interesantes que se vayan provocando dentro del fútbol mexicano. Así que, bueno, a ver, Elizabeth Patiño, antes de cualquier cosa, ¿te conmovió, te emocionó, te puso en éxtasis lo que viste de esta final? Y se enojaron, recuerda que se enojaron mucho los de Pumas y Cruz Azul cuando les decía que era una finalita regional, pero bueno, ahí está. ¿Se enojaron? ¿En serio se enojaron? Qué Sí, sí, sensibles. bueno, yo lo que para mí es muy fácil. Si sumas las aficiones de Pumas y Cruz Azul, ¿alcanzan la del América? ¿Alcanzan la de Chivas? Por supuesto que no. Multiplícalas, no las sumes. Y creo que ni así, pero bueno. Bueno, Rafa, pero estos se portan un poquito mejor, ¿no? O a mí me caen un poco mejor tanto los de Pumas como los de Cruz Azul que los del AME. Esos déjalos ahí, que sigan ahí sufriendo y poniéndose la playera de cualquiera con tal de que no se les acerquen en títulos, que para eso todavía falta un buen rato tanto para Pumas como para Cruz Azul. Buen viernes. No, a ver, no fue un partido que me extasiara, pero fue un partido entretenido, Rafa. La verdad fue un partido entretenido. Ah, Pumas, la postura que ha tenido de visitante, no la iba a cambiar. Apostó a no perder, le sale a Efraín Juárez. También, obviamente, con un poco de fortuna, ¿no? Y de suerte que la ha tenido durante toda la liguilla. Y Cruz Azul, que intentó mucho, pero también por momentos caías en eso de llevo de un lado a otro la pelota, mucho tránsito de balón, mucha posesión de balón, pero en ese último tercio, donde a lo mejor tenías que animarte a disparar, habiendo tanta gente, de pronto querías hacer una de más y se perdían todas las intenciones. Yo no sé por qué Wiki se ha aferrado a meter al Toro Fernández si no está físicamente, o sea, por más que a Ever le cueste la trabajo el presión del partido, el vestidor. Toro no está. Tienes a Levi, o sea, mejor mete a un tipo que esté un poquito mejor físicamente, a alguien que entra y con esa protección que trae, esa muslera que trae, pues definitivamente no está para jugar con la intensidad que se necesita un partido de final del fútbol mexicano. Pero a mí me agradó el partido, Rafa. Es que tampoco te pongas de exquisito. ¿Cuándo ha habido finales espectaculares con muchísimos goles? Son partidos cerrados, son partidos de tratar de no cometer errores. Y sí, Keylor Navas ha sido criticado durante la liguilla, ha tenido sus errores, pero el partido de ayer salva Pumas. Pero para eso está el portero, ¿no? Y más una figura como Keylor Navas. Es que, a ver, uno entiende que este tipo de partidos se resuelven bajo tensión y bajo intensidad. Y me parece que les faltó un poquito a los dos equipos. Ciertamente se le puede culpar un poco a Pumas, pero Pumas hizo el partido que tenía que hacer y Cruz Azul no hizo el partido que tenía que hacer, entendiendo, claro, que en la resolución del campeonato no viene a pesar para nada cuántos goles anotaste de visitar. No, no, aquí te vas plano. Aquí, y afortunadamente con el 0-0, esto queda para resolverse simplemente 90 minutos, a menos que sea necesario el alargue, ¿no? Pero, es decir, a mí sí me quedó de ver, vimos durante la liguilla mejores partidos que lo que nos ofrecieron ayer. Ya, Rafa, Claro, deja de también llorarle vimos a peores Chivas. Igual partidos que el Chivas que ya no nos está. ofrecieron ayer. Ya se fue.
No, yo hablo en general. A ver, por ejemplo, el caso del América, también encontraste momentos de buen fútbol, ya sea por un lado o por el otro, por el adversario, por ellos mismos. El caso de Pachuca, por lo menos veías un equipo un poquito más congruente dentro de la cancha, y acá me parece que, vamos, ya sabes que normalmente me gusta ver los partidos dos veces para ir con detalles más, y la verdad dije, no lo voy a hacer, o sea, no vale la pena desgastarse en este. Yo me quedo insatisfecho con lo que vi, pero obviamente el 0-0 te deja ahora sí que cartas totalmente cubiertas para lo que se viene en el partido de vuelta. Insisto, vimos mejores partidos en la liguilla que estos que son ya de la final, y que yo esperaba un poquitito más de ellos. Pero bueno, a lo mejor de repente en lo que los probetes que le dieron a uno durante la liguilla a mí me llegaron a hacer creer que podíamos esperar algo más. Esperemos que la final no sea decepcionante. ¿Cuál es el riesgo del 0-0? Que los dos tomen la situación bajo especulación. Por ejemplo, llegas a penaltis, ya sabes que, o como dicen los exquisitos, a cobros desde el manchón penal. ¿Quién dice así? Ya llegas a un escenario en el cual dices, bueno, ahí está Keylor Navas. O sea, sí, Keylor Navas obviamente te garantiza muchísimo más, pero yo espero que no termine Efraín apegándose a eso. Que Efraín, queda algo muy claro, a lo largo de toda la liguilla y en momentos del campeonato ha tenido una fortuna enorme, pero también ha tenido sobre todo el compromiso y la devoción de los jugadores. Pero sí, a mí en lo personal 0-0, y creo que es algo que se manifestó de manera generalizada, que no por eso voy a formalizar una opinión, pero sí fue una decepción de final. Esperemos que lo que ocurre en la vuelta sea mucho más sabroso. E incluso eso te lleva a pensar, entendiendo la complejidad de esta situación, en si van a seguir ofreciendo estos partidos de vuelta, de ida, de este nivel, pues vámonos con un solo partido para definir el título, pero sabemos que no va a pasar por cuestiones sobre todo económicas, y a esto tenemos que vincular la televisión. Pero bueno, ¿qué tendrán que hacer para que esto se modifique? Pues yo creo que Pumas intentar más, que está en casa, y Cruz Azul seguir a lo mismo. O sea, tampoco es que esperemos que de ninguno de los dos entrenadores exista alguna locura táctica para la vuelta. No, a ver, cuando tienes mucha suerte, lo podemos decir de diferentes formas, pero la fortuna te sonríe de esa forma. Pumas hoy tiene eso, ¿no? La suerte La suerte del lo hemos visto campeón. muchas veces, para ser campeón, y hay unos que no creen, y no es que el trabajo, hay que tener una dosis de suerte, y Pumas la tiene. Va a cambiar. El problema que Pumas, cuando adelanta sus líneas, también queda muy expuesto a que le hagan daño, y le hizo daño en su momento América, y le hizo daño Pachuca, que le faltó contundencia, y también le va a poder hacer daño Cruz Azul. Entonces yo sí espero un partido mucho más abierto en la vuelta, ¿no? Y ahí sí, pues te tienes que quemar tus naves y arriesgarte a intentar llevarte ese título. No imagino un partido con Pumas tan tirado atrás, porque además está tirado atrás, pero está amontonado. Ni siquiera es que Pumas le gusta sufrir. Vaya, ya lo entendió. Eso no es sufrimiento. Ya lo entendió Elizabeth Patiño. ¿Cómo? Ya lo entendiste. Te dije, Efraín no se sabe defender, amontona jugadores. Te lo vengo diciendo, que lamentablemente es el estilo del Tuca también. El Tuca no se sabía defender, el Tuca amontonaba jugadores. Y ese es un problema que también existe en el fútbol mexicano. ¿Cuántos equipos que deciden jugar defensivos saben hacerlo? Y no solo amontonando. El de Coca tal vez sea el mejor ejemplo, pero sí, lo de Pumas es amontonar, y es simplemente el recurso de un entrenador que no trabaja en la semana todas las opciones defensivas que deberían de empezar con la recuperación desde el terreno del rival, pero Pumas no lo hace. Pumas lamentablemente no lo hace. Pumas se hunde. El ejemplo más claro, o al que yo vi al menos un equipo que se defiende muy bien, con y sin balón, es Pachuca, ¿no? Por ejemplo. Es un equipo que se defendía bien. Camiseta, pero Rafa, tú le lloras a Chivas, yo le quiero llorar un poquito a Pachuca, dame chance. Dame chance, tú ya le lloraste a las Chivas comenzando el podcast. Pero tú caes en descrédito.
Pumas. Yo confieso que soy anti-Chiva y por eso puedo hablar de Chivas en cualquier escenario que sea. Tú no Pero eres lo tuyo es anti-Chiva, Rafa. descrédito Tú dices que porque eres Pachuca, anti-Chiva, pero estuviste porque, apoyando a Chivas pues, claro, hasta donde le alcanzó. pero no voy a cerrar los ojos a lo que te ofrece Chivas. Y cuando el América fue tricampeón, yo te decía, este América tiene para mucho, y no soy americanista, o sea, yo entiendo y elaboro sobre lo que veo en la cancha, pero lo tuyo de Ranchuca, Pero lo yo tuyo nada ya más estoy es hormonal, ejemplificando es para la gente que nos enfermizo. escucha y que nos ve. A lo mejor vieron algún partido de Pachuca, esos recorridos, ese jugar compacto es Eh, defenderse bien. eh, Amontonarse no es defenderse bien, eh, eh, pero le sale Ese apellido Patiño ya despierta sospechas. a Efraín Juárez. Y en el caso de Cruz Azul se ha vuelto predecible. Wiki o tendrá que apresurarle de pronto en los cambios, generar alguna sorpresa. Ha sorprendido de cierta forma con Jeremy, ¿no? Que de pronto lo ves mucho más cargado a la banda. Son cositas que cambió Wiki a lo que antes era cositas, Caray. a lo que antes era Larcamón. Cu- cu- Pero ¿Cuál es, a ver, cuál es el jugador de Cruz Azul que más pisa el área? uy, no sé, tendría que ver la estadística. Pero llegando desde atrás, ¿no? No Es ver la Jeremy, estadística, ver los supongo. partidos. No. El jugador de Cruz Azul que O el más pisa el Rotondi. área adelante de todos los ofensivos es el Charlie Rodríguez. Eso no nos Bueno, queda pero ninguna duda. Charlie juega un Para poco eso hay más que ver los adelantado, Rafa. partidos. Pero si no vemos los partidos, más que con la camiseta de Bueno, Pachuca, pues no si vamos a juegas de entender lo que 8, pasa. obviamente vas a llegar al área. Para eso estás ahí. Para eso Bueno, yo pisas el área, por ¿no? eso te pregunté, ¿cuál es el Es la jugador que pisa zona más el donde te área? tienes que mover. Ya, Rafael, no Es seas ridículo. Cruz Azul se ha vuelto cuando Charlie predecible. Rodríguez Cuando Charlie Rodríguez está pisando el área con más propiedad y mejor colocado que tus propios delanteros, dices, ese es el mejor movimiento que yo le reconozco porque antes no lo hacía con Larcamón, nunca lo hacía Charlie Rodríguez, y ahora que Wiki se lo permite, qué bueno, me parece perfecto. Ahora, tú dices lo del Toro, pues lo del Toro es una decisión de vestidor, no es una decisión de Wiki, por más que Pero Wiki no dice que quieras él toma las entender eso. decisiones, Rafa. Bueno, No, ríete, bueno. pero el podcast pasado, no, es que Wiki, sí, o sea, el podcast ¿Cuándo ha pasado salido un entrenador? regulaste y estuviste de agachón y ya no dijiste que Wiki no No, mandaba. jamás. Y David Faitelson le preguntó en esta semana si le ponían la alineación y él dijo que no. A ver, yo te pregunto algo, Eli. ¿Cuándo un entrenador ha dicho, no, sí, me ponen la No, alineación, no, sí, los jugadores pudiste mandan? haberlo llevado al escenario de, Eli, mira, no yo sé. estoy aprendiendo, me gustan las formas que ¿Sabes qué? había antes, yo lo platico con todo A ver, mundo. ahora entiendo que es muy cierto que levantarte tan temprano tiene un retraso emocional con tus neuronas, pero dejemos de ahí Te por lo dije. pronto ya. O sea, la final no nos da para más. Esperemos que el arbitraje, que sí necesitó de la ayuda del VAR y que lamentablemente termina siendo una especie de padrino en todos los sentidos, padrino además impositivo sobre el arbitraje. Esperemos que la vuelta... Ya no sabe uno ni qué esperar, pero por lo pronto no hay cambios en el árbitro para el partido de vuelta, por más que alguien pudiera sentirse, si hubiera sido un partido que hubiera terminado muy incómodo para todos, seguramente hubieran hecho algún cambio en el arbitraje, pero parece que no, parece que se queda y entonces, bueno, esperemos que Quintero pueda llevar esto a buen puerto, aunque todavía es necesario, o por lo menos sería necesario que alguien que a alguien o alguien reclamar una explicación de por qué no está César Ramos por los suelos metido en ¿No el será que la arbitraje. No FIFA porque lo sea pide, una Rafa? maravilla. O sea, la FIFA ya les pide a los árbitros que van a estar en la Copa del Mundo que se guarden un poquito. Hasta el 31. Hasta el 31. Eso es mentira. Quien haya dicho eso de que les pide que se administren es mentira. Totalmente una mentira, ¿eh? Pero bueno, en fin. Hoy vienes muy inocentona, ¿eh? A ver, vamos con... dejemos ahí ya la final. A ver, bueno, ¿quién es tu favorito para campeón? Pues aquí ya viene el máximo nivel de salación. Pumas por la No, familia, sí, ya o sé. sea, la verdad quisiera que fuera campeón Cruz Azul. No, bueno, pero ¿cuál es tu favorito? Pero creo que va a ser Pumas campeón del fútbol mexicano.
Sí. No, ¿la familia qué? Pues la familia ya la familia estuvo ahí, pero ya ni cobra de ahí. O sea, me da igual lo que pase con Pumas. No sé si escuchaste la conferencia, Efraín, como siempre en su locura, dijo que si hay un equipo al que han ayudado los árbitros, es a Cruz Azul. Y ejemplificó cada uno de los pasos donde los han ayudado. Y bueno, después Wiki con mucha categoría dice que no ensucien la final. O sea, nadie ha dicho nada del arbitraje, pero no tienes por qué venir y decir cualquier locura, como muchas que se le ocurren a Efraín Juárez. Ahora, lo de Efraín también es entendible, no es la primera vez. Recuerda que una vez llegó Caixinha antes de un partido con el América a conferencia de prensa previa al partido que nadie pidió, pero que él sí solicitó, y les dio a los medios una recopilación, prácticamente una agenda de todos los errores arbitrales que habían favorecido al América. Sí llegó Caixinha muy preparado. A final de cuentas, ¿qué ocurrió en la cancha? Que América le puso un santo baile a Caixinha y a sus santos y a todo lo demás. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, estas declaraciones de Efraín están envenenadas, o sea, son carne envenenada, son carne tramposa. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo, no sé si lo vaya a conseguir, condicionar al árbitro para hacer sentir que él espera o que está amenazando la credibilidad del arbitraje este fin de semana. Pero también deja una huella en Cruz Azul, que sí tiene jugadores con temperamento que de repente pueden cambiar la historia. Vamos a ver. ¿Quién me gustaría a mí? Me gustaría Cruz Azul, porque a final de cuentas le viste un poco más al fútbol mexicano. No me gustaría Cruz Azul por tantas situaciones de fascinerosos que hay detrás, como la grandísima estulticia, ya saben que a mí no me gusta decir la palabra estupidez, por eso digo estulticia, de su presidente al decir, si Wiki no es campeón, no se queda en Cruz Azul. Oh, caray, a ver, espérame, ¿cómo llegas a amedrentar, a intimidar, a ridiculizar? Uy, pensé que ya había sido la única que pensaba eso. O sea, cuando de repente tú eres el líder de un proyecto, tú no puedes, a tu elemento de responsabilidad en la pirámide de jerarquía, tú no puedes llegar a decirle, hey, jugadores, si este no es campeón, se va, ¿eh? No, pero de veras es una estulticia suprema, lo cual nos demuestra que Velázquez no solamente no solamente es un presidente que sabe poco de fútbol, sino también que es una persona que conoce poco del manejo de grupos humanos, ¿eh? Pero bueno, en fin, por eso me gustaría y no me gustaría lo de Cruz Azul. Y Pumas sí me gustaría, ¿por qué? Porque a final de cuentas espero que esto sea el principio de un proyecto que tome en cuenta las fuerzas básicas, que tampoco ha sido uno de los grandes compromisos de Efraín Juárez. ¿Cuáles fuerzas básicas si juega Gabriel Antuna? Por eso te digo, o sea, pero te recuerdo que tú, Efraín Vázquez, cuando llegó, dijo, tenemos que despertar la cantera de Pumas. La cantera de Pumas está muerta desde hace años. Y la otra es que, por lo pronto, el hecho de cómo se le satanizó, cómo se le crucificó, cómo se le ha venido cuestionando. Creo que le dice, ¿dónde vi algo en Twitter? Vi que le decían Efrastóteles. Efrastóteles contra... Me pareció fantástico. Huitzilopochtli. Y pues sí, pues la verdad es que sí. Pero bueno, en fin, voy con Pumas. Me gustaría que Pumas quedara campeón, aunque se enojen los cruzazulinos. Es que tienen razón, cuando tienen un directivo que habla así, o sea, la verdad, cuando yo escuché a Velázquez decir eso, sí, dije, qué poca madre que tu técnico está en la final y diga, si no eres campeón, te vas. ¿A cuántos les exige así, no? Pero bueno, en fin. No, bueno, al Arcamón se lo dijo, ¿no? Al Arcamón se lo dijo y se lo cumplió, pero no se esperó, porque con el Arcamón era, si no eres campeón al final del torneo te vas, pues ni siquiera se esperó. Pero digo, pasó lo de Conca Champions también, te pasó por arriba el AFC. No, bueno, pero lo del Arcamón el compromiso era ser campeón de liga. Ese era el compromiso. ¿Por qué? Porque ser campeón de liga es evidente que te viste muchísimo más que ser campeón. Si Cruz Azul es campeón, ¿es de Wiki o es del Arcamón? No, si Cruz Azul es campeón es de los jugadores. Y le das un porcentaje a Wiki, ¿no? Porque él es el que los está dirigiendo ahorita.
101%, que es una ridiculez decirlo, 101% de los jugadores. Tú me Sí. preguntaste, es mi opinión. A lo mejor para ti es 99 wiki, 1% jugadores, no lo sé. No, yo pondría 80 jugadores, 20 wiki. Porque hay que darle su mérito. Tiene Ah, algunos partidos. ¿Cuántos van? 6. 5 partidos dirigiendo. 6. Te digo, porque tú me llegabas y me contabas que, mira, pues Rotondi, dije, pues ya jugó ahí, pero lo de Charlie Rodríguez lo empecé a observar y dije, mire, o sea, y Charlie Rodríguez con lo que ofreció ante Chivas debería estar en la Copa del Mundo. El problema, volvemos a lo mismo, ¿quién demonios garantiza que el Charlie Rodríguez que vimos contra Chivas y que tuvo pasajes contra Pumas, ¿A poco no te le va a recordó? garantizar eso a la ¿A selección poco no te mexicana? recordó a Charlie Nadie, con el turco? nadie. Nadie te puede garantizar eso. Pero bueno, selección nacional. A ver, selección nacional, se viene el partido contra Ghana. Dice Javier Aguirre que no hay, que no espera ninguna manifestación colectiva, sino que estará haciendo observaciones y dedicado estrictamente a manifestaciones individuales, él y su cuerpo técnico. Es un equipo parchado, es una selección de arrejuntados, es una selección que simplemente va a tratar de colocar en la cancha pues salir adelante del compromiso, porque de estos que pueden salir a la cancha, ¿cuántos pueden garantizar que van a ser titulares en la Copa del Mundo? Si se comportan bien, estaremos hablando cuando mucho de un 40%, que me parece que todavía sería muy elevado, pero hay que esperar que se cumpla la capacidad de Javier Aguirre para seleccionar, porque también en la conferencia de prensa de ayer dice, la lista está abierta. Sí, la lista está abierta y también dijo, de los que están en la final puedo llamar a alguno. Charly Rodríguez, que hace poco también dijo, no, pues ya me cortaron las piernas, diría casi al estilo de Diego Armando Maradona, porque ya no voy al Mundial. No, ahí está, o sea, ofrece un buen partido de vuelta de la final y te llevan. A ver, es que no le podemos cuestionar el nivel en Cruz Azul. El problema de Charly es que cuando llega con selección parece que se le olvida. Si fuera por lo que vemos en Cruz Azul y lo pudiera llevar a la selección, claro que Charly tendría que estar en esa lista de Javier. Creo que la pregunta fue Jordan Carrillo, ¿no? Si no esto, o no sé si también le mencionan a Charly. Y bueno, es que Rafa, es un desastre lo de la lista de Javier Aguirre. Primero que sí, luego que nadie está seguro, que según los que te habías llevado de la Liga Mexicana sí estaban seguros. Ahora le abres la puerta a los que pueden llegar a jugar la final, o sea... La anarquía, ¿Para qué vas a decir eso? Mejor no hubieras dejado a los de Chivas jugar la liguilla. Bueno, igual ya pasó. Pero me refiero, sí, te llevaste a unos que se sentían muy seguros y hoy te das cuenta que en realidad, por más que te los hayas quitado de sus equipos, no sé si seguros estén, ¿no? Por ejemplo, ayer me saltó la duda de, ¿irá el Memota Martínez? No lo sé. A ver, es que, a ver, él dijo, acuérdate de eso, recupera la memoria. Él dijo, los que llamo de la Liga MX y que no van a jugar la liguilla con sus equipos, esos van porque van a la Copa del Mundo. Pero la otra cosa es la anarquía en la que se está manejando la selección mexicana. O sea, no hay una convocatoria oficial para Luis Chávez. Pero ya lo que llegó. hay es una Pero espérame, entonces lo que hay es una invitación a su club para que le permita concentrarse, pero nadie lo ha convocado. Pero Luis Chávez, como Guillermo Ochoa, que nunca nadie lo convocó y se apareció, y así llegan y se aparecen. O sea, eso es una anarquía brutal. Ya llegué. Simplemente, si llegan y no los invitas, pues imagínate. No, y aparte ves, digo, yo sé que todavía falta tiempo y Javier se tiene que esperar, pero para mí le dan demasiadas vueltas. Es súper chistoso porque hay gente que no sigue a la selección mexicana o que no sabe mucho del fútbol mexicano y me han preguntado, oye, pero si no están convocados, ¿por qué están llegando a la concentración? Digo, pues ellos ya tenían una intención de invitación de ir, ¿no? Ahora que se queden en la lista final, aunque muchos ya, Rafa, creo que consideran a Chávez como que puede quedarse en esa lista. No sé cómo, ¿eh? Ahora. No sé cómo. Claro que no. Tú, Luis Chávez, que tanto defiendes, es una mentira como todos los que salen de Ranchuca. Ese salió de Xolos. La verdad es que
Pero pues ahí estuvo en Ranchuco un ratito, ahí los echan a perder. Pero la verdad es que yo creo que sí hay un desorden absoluto. ¿Qué nos demuestra también por otro lado esto? Que quién manda en selección mexicana, Eli. O sea, queda claro que la figura de Mikel de Arriola, lo de Ibar Cisniega, lo de Duilio Davino, lo de Juan de la Cotona, nadie toma decisiones en la selección, excepto Tú Javier conoces Aguirre. más a Javier Javier, Aguirre hace Rafa. lo que ¿Qué le da debe la pensar gana. Javier? Como, ¿qué pasa con este Ya te lo desastre, dije. no? Porque ves, o sea, ves como uno dice una cosa, otro dice otra, pasa otra cosa. O sea, realmente no sé si para ella le parece hasta cómico lo que está sucediendo, porque no lo veo ni siquiera fastidiado, ¿eh? Él sale muy tranquilo a hablar en la conferencia sin problema. Se ha salido tranquilo a conferencias de prensa con equipos al borde del descenso en España. ¿Tú crees que esto lo va a intranquilizar? No, hombre, no, yo te lo había dicho, el podcast pasado, el antepasado, Javier Aguirre con esta decisión en la que está invitando jugadores para que se sumen a la concentración de la selección mexicana, sin hacer una convocatoria que oficialice la Federación Mexicana de Fútbol, lo único que está haciendo es burlarse de los medios. Insisto, yo diría que el 99.99% de los que estaban en esa conferencia de prensa y los que la vieron, cuando apareció con la cachucha abajo hablando de, pues con Argentina, pues ya para qué salimos, vamos a perder, no tiene caso. Todo el mundo dijo, mira, este derrotista. Javier Aguirre salió precisamente a burlarse de eso con una conferencia que él manipuló de punta a punta y que provocó el escándalo. Y nadie se dio cuenta de eso. Yo todavía recuerdo el cabezal que le puse, Javier Aguirre vendió los clavos de su cruz. ¿Por qué? Sí, porque se estaba burlando de todos. Y ese es Javier Aguirre, es un manipulador supremo. Nadie es capaz de manipular tanto en un ambiente que conoce tan bien como la selección mexicana, como lo hace Javier Aguirre. Nadie, ni Manuel Lapuente, que era mucho más sabio que Javier Aguirre, lo hizo nunca. Pues que lo disfrute, porque ahora sí se viene lo bueno, ¿no? Podrás manipular, que lo disfrute, porque ahora sí se viene el tema. Digo, Javier ya tiene la experiencia, igual si no le va bien. No creo que eso lo deje sin dormir, pero sí viene ahora la parte seria. Con Ghana, es una selección Ghana, ¿qué será? ¿C? Contra una Sí, selección C tranquilamente. mexicana también, ¿BC? Eh, pues es que, a Es que ver, no sé, Eli, ya por ni sé favor. cómo llamar a Es que, este grupo, perdón, a los invitados. déjame decirle al productor, que empecemos a grabar este podcast ¿Por otra qué? vez. Dime, ¿México tiene selección A, Eli, por favor? Bueno, la que Honestamente, probablemente Javier ¿México Aguirre va tiene a utilizar selección como A? titular. ¿Te refieres a A por la clase, por el nivel? Claro, México tiene una selección clase A nivel mundial. No la tiene. Por eso tú me preguntas, ¿es B o C? Pues siempre será B, C y D de lo que va a presentar México. Dime qué jugador es clase A de los que tiene por ahí México. Ok, Raúl Jiménez, ándale. Edson Álvarez ya no tiene equipo. Edson Álvarez en este momento está en el inventario de desecho del West Ham. Así de fácil. Pues entonces, pues ¿cuáles son los genios del fútbol mexicano? Espérame, me quedé pensando rapidísimo, además de Raúl, y lo peor es que no me llegó ningún nombre a la cabeza. ¿No hay? Porque la hormiga todavía hay que verlo, si va al extranjero, hay que verlo en el extranjero Bueno, todavía. la hormiga Aquí en México sí, ya está. para el fútbol mexicano muy bien. Hay que verlo también en un escenario que va a ser complejo como la selección mexicana. Y después en el tema del extranjero, pero sí hoy, pues tu mejor jugador es Raúl Jiménez. Y no, Porque y no hay mucho más. no falta, no faltará el que rezongue. Y Julián Quiñones, un hat-trick, más goles que Cristiano. Sí, espérame. Pero en la Liga de Arabia, o sea, entendamos que entre la Liga de Arabia y la MLS no hay mucha diferencia. ¿Y por qué voy a la MLS? Porque hemos visto los jugadores que llegan de la MLS a la selección mexicana y pues de repente no te reditúa lo que estás esperando, ¿no? Entonces, México no tiene la selección A por donde le busques, Eli. No tiene selección A. No tiene un seleccionador clase A, ¿o sí? Y ahora, espérame.
clasifícame a los directivos. Los directivos del jugador del fútbol mexicano son clase Z, o sea, o clase T de tóxicos, así los pondría Casi al yo. final. Bueno, No, los ilumíname. directivos, es más, creo que ni siquiera podrían calificar, ¿no? Para estar en una categoría tendrás que calificar para competir dentro de alguna categoría. Los directivos no entran. Me parece que estás siendo injusto con Javier Aguirre porque si hay alguien que ha, pues no apoyado, pero de cierta forma has hablado de lo bueno también que puede llegar a ser Javier Aguirre y hoy me vienes a decir que entonces a Javier, ¿dónde lo pones? ¿Clase B, clase C, clase D? Sí, a ver, es clase B, punto. O sea, ¿cómo ¿Tú podemos qué clase catalogarlo eres, de clase A Rafa? cuando no dirige? Eh, eh, yo soy clase triple A, pero a ver, Javier Qué Aguirre, bueno que no y fue tú, triple pues, X. tú, te- te- eso quisieras, pero no se te va a hacer. Pero, a ver, si Javier Aguirre no dirigió en Inglaterra, si Javier Aguirre solamente dirigió el Atlético de Madrid, que hay que reconocerle, Lo lo regresó regresa, a torneos sí. europeos. El Atlético de Madrid no estaba en torneos europeos hasta que llegó Javier Aguirre, pero de Italia yo nunca he escuchado. Las selecciones nacionales que lo han citado, Egipto, Japón, etcétera, pues están del nivel de México. Ya Japón está por encima de México. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, no, y no es vamos, no es que tenga algo contra Javier Aguirre, admiro su forma de trabajar, sé que sé que por lo menos él es honesto en la chamba que hace, pero también entendamos que debe tener limitaciones, que sabe de fútbol, que sabe tácticamente de situaciones que puede manejar, sí lo sabe, que maneja perfectamente los aspectos emocionales también, que maneja las masas mediáticas en México, también lo hace, pero de eso a que, bueno, imagínate la vergüenza de Estados Unidos, Pochettino, ya hasta llegó a una final de una Champions, entonces hay que valorar todo ese tipo de cosas, pero tampoco es vergonzoso, Eli, es un acto de De honestidad. sinceridad. No, es que a México ver, es para ser clase un B. técnico clase A, si me refiero a eso, o hablar de los mejores del mundo, realmente son pocos. Pero creo que después en la siguiente línea, por supuesto que entra Javier Aguirre, ¿no? O sea, no podemos Ah, por no, más que nadie le lo han tocado niega. tal vez equipos de picar piedra, de buscar la permanencia, etcétera, pero ha Mira, tenido, creo que mira, una carrera que ha sido bastante buena. Les puede gustar o no la forma en cómo juega, eso es otra te- cosa, pero tan solo el manejo de vestidor, Rafa, y tú lo sabes, no es fácil. Y Javier Aguirre lo no, hace, no, yo no, creo que no, es de no, lo no. más complejo de ser entrenador y Javier Aguirre lo hace muy bien. Bueno, la prueba lo estamos viendo con Pochettino, los jugadores ya lo mandaron al diablo. O Se sea, lo hoy Estados ganó. Unidos juega lo Los que quiere es. eh, argentinizar, digo, o sea, Bueno, ridículo. los jugadores de Estados Unidos hoy juegan a lo que saben, que es muy poco, porque tampoco tienen una educación futbolística, como ocurre también con los mexicanos. Mira, te cuento, no creo que nunca te la he platicado esta. Cuando durante la Copa América en Venezuela, tuvimos una bronca con Hugo, y me lo dijo puntualmente, me dice, no me gusta la forma en la que me estás preguntando, así que no voy a darte ya ninguna entrevista exclusiva. Está bien, no hay problema, que Dios te bendiga. Entonces, cuando tú las guardas para el momento oportuno. México termina siendo tercer lugar de esa Copa América, venciendo a Uruguay y venciendo y jugando bien, además, porque recuerda que los hijos de la Volpe, los hijos putativos de la Volpe, abandonaron la Copa América. O sea, Rafa Márquez y compañía se fueron, todos los atlistas se fueron a la boda, creo que fue de Pavel Pardo, y abandonaron la Copa América. O sea, ese fue un complot o un boicot de la Volpe contra la selección que ya dirigía Hugo. Pero bueno, termina Hugo tercer lugar y le digo, Hugo, mala leche mía, pero dije, pues te la tienes que pagar. Le dije, Hugo, México termina tercer lugar. ¿Esto te coloca a ti como el tercer mejor entrenador de toda América? Y cayó redondito. Pues siento que sí. Ok. ¿Y tú a Hugo lo consideras entre los 50 mejores entrenadores de América? Por supuesto que no. Ayer me quedé pensando cómo,
¿Qué se alineó para que fuera bicampeón con Pumas? Sí me quedé, o sea, es que no es fácil, ¿Te, te, te no es quie- fácil, ¿no? O sea, te se quieres tienen meter en esa? que unir te- muchas cosas. Yo sé que todos dicen que le hacían el trabajo, etcétera, pero independientemente de eso, digo, algo tendrá que haber hecho bien. Lo difícil es que pre- pre- Pregúntale a después de Domizzi. Pachuca no dirigió, ¿verdad? No. Pregúntale a Domizzi. Un día que te encuentres a Domizzi, él te platica las historias de José Manuel Sanz, el representante de Hugo, y de cómo Pumas fue bicampeón. O el Kikín, si te llevas bien con el Kikín Fonseca, dile, oye, platicamos de lo que hay detrás del bicampeonato de Pumas. Ojo, ¿por qué no lo platico yo? Porque luego me va a salir en la tribu. Pruebas, pruebas. No había WhatsApp entonces. No había manera de grabar Ay, no, nada. Rafa, sí había Pruebas, WhatsApp. pruebas. No había WhatsApp cuando fue bicampeón No, Pumas. no, ¿No? hombre, pues, que iba a haber WhatsApp entonces. Bueno, aunque sea con el celular ahí no guardabas el mensaje, eso sí, ¿no? No, pero te digo, o sea, entendamos que quién te va a ofrecer pruebas. Eh, en fin, bueno, la otra, bueno, México contra Ghana. México debe ganar, no debe gustar y no va a golear a la selección de Ghana. Partamos de ese principio. Y después se vienen los partidos contra Australia, que es precisamente aquí en Los Ángeles, y después contra Serbia. Así que se le viene, ya contra Australia, Javier ya debe presentar la selección que tentativamente deba arrancar contra Sudáfrica. Yo creo. Recordemos que los tiempos no se dan, Quiñones apenas estará llegando, el recorte lo va a hacer hasta el 1 de junio, entonces todo esto va a llevar un poquito de tiempo. Pero no sé si tú veas, ¿qué esperas tú de tu selección mexicana, de la selección de ustedes, los mexicanos, contra Ghana? Absolutamente nada, ¿no? Nada, Oh, o sea, que no la hay nada canción. que... Pues no que puro jugador y técnico tipo A, clase A, y ahora resulta que no esperas Eh, nada. ¿Cómo te contradices hoy, Utilicé el Patiño, abecedario para referirme a los titulares o a los suplentes, no a la categoría, pero bueno, al final te desviaste y igual se puso bueno el tema. ¿Cómo que me desvié? Pero, ¿Cómo que me pues desvié? porque tú empezaste a decir, tú los empezaste a catalogar en niveles. Yo simplemente digo, Ok. bueno, titulares, suplentes y los suplentes de los suplentes. ¿Les servirá de poco o nada? Hoy ni siquiera tienes a la selección completa, pero bueno, se siguen haciendo algunos experimentos. Tienes que cumplir con ciertos partidos, son normal, partidos de preparación. Ya ni siquiera sé si es para que Javier Aguirre despeje dudas, porque yo creo que ya lo tiene muy claro, ¿no? Simplemente es tal vez darle un poquito de rodaje a ciertos jugadores que probablemente no van a ser titulares en la Copa del Mundo. Nada más, no espero mucho más. Inclusive creo que da algunos nombres, ¿no? De los que pueden llegar a iniciar este partido, los que van a jugar el siguiente y los que definitivamente Serbia va a ser su escenario, que probablemente ahí pues ya veamos al equipo que puede ser más cercano al titular en el arranque de la Copa del Mundo. Bueno, hablábamos del doble fracaso de México en esta Copa del Mundo 2026. Un doble fracaso, marcando uno en la cancha para aquellos que esperen el quinto partido, para aquellos que sueñen con el sexto partido, para aquellos que prometieron un séptimo partido, que no es la final todavía, como el caso de Ibar Cisniega. A ver, el otro escenario también es preocupante, el otro escenario es lamentable, porque hoy, cuando estamos grabando este podcast, 22 de mayo al 11 de junio, queda claro que México no está, y hablo de las tres sedes, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, no está ni remotamente en condiciones de poder ser la sede que prometieron. O sea, el Estadio Azteca no está listo, el de Monterrey va avanzado, el de Chivas ya no tiene ningún problema, excepto la capacidad de movilización o de acceso al estadio, pero de allí en fuera queda claro que no hay un entrenamiento. Más allá de lo que se había prometido, no hay un entrenamiento claro de las fuerzas de seguridad en México para lo que se podría presentar. No hay todavía un control para algo que FIFA está indignadísima con México, no con Estados Unidos ni Canadá, que es el fenómeno de la piratería. Porque hoy en México, en cualquier parte de las tres ciudades, en los tianguis de cada día puedes encontrar toda la mercancía de FIFA que supuestamente no debería
debería de estar disponible. FIFA ordena, pide, exige que haya una especie de racias, hay una especie de emboscadas para que todo ese material sea recogido, incautado y desechado. O sea, no, ni siquiera guardado, no, destruido. Bueno, en México no se ha hecho nada de eso, ni se va a hacer. Yo no me quiero imaginar que de repente manden a 100 policías a Tepito o a los tianguis de cualquier ciudad y digan, recógeme toda la mercancía pirata. Yo los quiero ver que se metan ahí, no lo van a hacer, o sea, no lo van a hacer. El Fan ID no está resuelto todavía el problema de las pruebas que hicieron de Internet. Está FIFA desde que tomó el Azteca, está remodelando todo porque resulta que el Internet era una basura. En la ciudad de Guadalajara el Internet está bien, la cancha no tiene ningún problema y Monterrey también está resolviendo todo esto bien más allá de la vialidad. Pero se vienen, recordemos, tú debes estar enterada muy bien, Eli, se vienen marchas. Recuerden, marchas de los maestros, marchas de todos los antagonistas del Hay gobierno, marchas todos los marchas de días. las madres. Sí. Marchas, la marcha de las madres desaparecidas. Recuerde que de repente hay 130,000 jóvenes, adultos, niños desaparecidos en México y que las madres, hay organizaciones de madres buscadoras. Además, le recomiendo el libro de Almadelia para que se entere usted de todos los detalles. Y resulta que oye, va a haber una concentración en el partido de México contra Corea en el Estadio Akron, porque recuerden que en los alrededores del Estadio Akron encontraron tumbas clandestinas. Entonces, un grupo de las madres pretende ir a plantarse ahí desde un día antes de que se lleve. Es una situación de mucho conflicto, la vialidad está hecho un caos, los vecinos del Estadio Azteca no los puedes controlar porque no los puedes controlar, tú no les puedes negar acceso a sus azoteas, a sus banquetas, a sus calles, y entonces el día del partido México-Sudáfrica, todos los anillos de seguridad que FIFA exige, pues van a verse violentados. Insisto, México como sede, a pesar de los antecedentes del 70 y el 86, está muy cerca de ser un fracaso, pero fracaso absoluto, ¿eh? Es que, bueno, sí te lo imaginas porque viviste ahí, Rafa. Pero No, el caos vial, y sobre todo en esa zona, en la parte de Tlalpan, para poder llegar al Estadio Azteca, a mí se me hace que hoy es imposible llegar. O sea, las personas que viven cerca de la zona y se tienen que mover a Reforma, más de 2 horas de camino. En auto se está volviendo casi imposible llegar, tienes que utilizar el transporte público, el Metrobús. En el Metrobús hay goteras. Yo me subo al Metrobús con paraguas por si me toca una gotera muy grande. O sea, más o menos está así el nivel. Sí, todo lo ¿en quiere. Sí. serio? Así está el nivel de hoy, la forma en cómo, no todos, pero me he subido a 3 en días lloviendo y los 3 en la parte del resorte, por ahí entra bastante agua. Entonces, pues prepárense. No creo que cambien todo el transporte público, ¿verdad? O sea, eso ya es el que tienes, el que va, porque hay varios que parecen que están nuevos, pero en esa parte donde tienen la parte negra que es como resorte, que lo tienen 2 veces en el Metrobús, en esa parte se mete el agua. Entonces, pues así está más o menos, así está más o menos la Ciudad de México y eso no va a cambiar. O sea, las obras no las van a terminar para el arranque de la Copa del Mundo. Entonces, quienes vayan a ir a ese primer partido, váyanse con mucho tiempo de anticipación, Rafa. No. Mucho. Váyanse, pero desde un día antes, porque sí va a ser caótico. La salida también va a ser caótica. Yo creo que ya también deberían empezar a preocuparse, más allá de que obviamente va a haber un anillo que va a permitir, qué sé yo, 3 millas de traslado fácil. Hablo del traslado de la selección mexicana y de la selección de Sudáfrica, pero de todas maneras, más allá de que cuentes con patrullas y todo lo demás para que te abran el camino, va a ser conflictivo. ¿Por qué?
porque el mexicano está decepcionado de su selección y decepcionado de su gobierno. Ojo, ojo, no se me confundan los morenistas, ¿eh? Esto podría ocurrir con cualquier gobierno que estuviera al frente, ¿eh? Porque está pasando en Guadalajara, porque está pasando en Monterrey y ninguno de ellos es morenista. Entonces, sí, cuando digan, a ver, háganse un lado, que porque va para bien el camión de la selección, ya los quiero ver, ya los quiero ver. Sí, son escenarios muy complejos los que se vienen, e insisto, México como sede puede ser que provoque, o seguramente provocará una decepción en muchos escenarios. Y además, bueno, creo que tu presidenta, no va a estar Ya dijo que no va a ir a ningún partido de en el México. partido. Me parece bien si lo haces como una convicción política, como Nelson Mandela. Nelson Mandela fue porque prácticamente lo presionaron los grandes empresarios europeos en Sudáfrica, no porque él haya querido ir, y fue y se salió y no le dio la mano a Joseph Blatter, lo ignoró totalmente. Entonces, pero acá no creo que sea por motivo político. No, Yo creo que es por, se quiere a ahorrar ver, varias ventajas, ¿no? sí, cuando el Mundial de 1986, en la inauguración, yo estaba trabajando en el Heraldo, eh, no he escuchado una mentada de madre tan sonora, tan genuina, tan universal como la que se escuchó esa vez en el Estadio Azteca, principalmente con Miguel de la Madrid, después con Joe Avalanche, después con Guillermo Cañedo y después con Rafael del Castillo. Pero aquello fue, y te cuento, yo llegué del estadio porque entonces que ibas a poder mandar tus notas por WhatsApp. Estoy hablando como Sabina. Tenías que llegar a la redacción a escribir. Y cuando llego, lo primero que me dice mi jefe, don Aureliano López, una persona genial, importantísima para mí, me dice, me acaban de llamar los Alarcón. Dice, ni una línea, ni una mención, ni un detalle de los abucheos al presidente. O que usted diga, jefe, pues si no se puede poner eso, no lo pongo, ¿no? Así era el control de aquello. Por eso hoy se habla con mucha libertad de aquel abucheo y mentadas de madre Miguel de la Madrid. Pero en aquel momento, todos todos los medios hicimos caso omiso de eso a nivel nacional, ¿eh? Entonces, yo imagino que tu presidenta debe decir, pues, ¿para qué me expongo, no? ¿Para qué me expongo? Pues sí, porque ya callarlos sería imposible, ¿no? Y además es algo que va, ya la forma en cómo cualquiera tiene un celular y puede grabarlo, ya no hay forma de ocultarlo. Antes tal vez podías ocultarlo u omitirlo. Hoy no habría forma, pero no, Rafa, no va a estar. Prepárense, por cierto, yo sé que no la he comprado, pero vi una piratería de unas playeras de la selección de Escocia y de Noruega y dije, mira qué bonita se ven. Y Barabara. Ya deja tú de la selección. No, claro, y Barabara, claro. O sea, 200 varitos ahí afuera del metro. Y tienen de todas, de Brasil, de España, de Francia. Quiero comentarles algo. Ustedes saben que vamos a tener transmisiones especiales a través de YouTube a lo largo de los días de Copas del Mundo, y con gente destacada en Miami, gente destacada en Los Ángeles y enlaces con el grupo que eventualmente acompañe selecciones, ¿no? Pero nos van a dar un uniforme. Ya el productor tiene el modelo del uniforme. Este es el uniforme que vamos a estar utilizando. Mírelo. ¿Tú te vas a poner ese uniforme? ¿Sabes que se está vendiendo muy bien? No tiene nada malo que lo mencione. En las tiendas Liverpool o Liverpool, allá no es como, allá se pronuncia de manera aguda. En las tiendas Liverpool de México cuesta 2,099 pesos. Yo me pregunto, son como $100, no $110. ¿Habrá gente que se lo ponga con ese verde esmeralda y su corbata roja? Que se lo ponga tal vez. Si ese modelo, ¿no? Porque es un modelo, se nota, se le ve mal, imagínate a un simple mortal.
No, a ver, imagínate todo el grupo vestido. Hay que mandársela a Leo, ¿no? Para que nos compre uniformes de esos a Yo, todos. que- Total, o $110. sea, Caro y yo nos veríamos bien. Ustedes, Ah, no lo ok, sé, no lo ok. creo, no lo creo, honestamente. Aparte es un verde bastante feo, ¿no? O sea, el verde de la selección no es así. No, sí, lo que pasa es que a ver, la fotografía la tomé de De la la página de Ay, te parece que lo Liverpool en mandaste. No México. te preocupes, o sea, si lo quieres, yo te lo llevo, Rafa. No te preocupes. No, imagínate, y digo, ahora Javier Aguirre se puede vestir, poner uno de esos, ¿eh? Imagínate. Si gana la Copa del Mundo, si gana la Copa del Mundo, Javier Aguirre se viste así y sale al balcón presidencial y dice, mexicanos y A dar el grito. mexicanas, pero Sí, tranquilamente. pero pues no va a pasar. No, pero sí, qué feo traje. ¿Eh? Eh, ¿En qué? Porque ya no gasten en tonterías en la tela, sale mucho dinero, mucha Se agua. está vendiendo Está bien, horrible, se está pero vendiendo está bien, horrible. No me vas Eli. a decir que está bonito. Ah, no, bueno, eso es otra Está pero tú sabes que hay horroroso. gente que... ¿Tú dudas que haya gente que vaya al partido inaugural México-Sudáfrica vestido de esa manera? ¿Verdad que no? No le des ideas al caramelo, porque sí lo vería vestido así. Pero imagínate nada más, recuerda la anécdota de Carlos Salvador Vilardo. Él decía antes de que arrancara la Copa del Mundo, si soy campeón del mundo, me voy a vestir con un traje blanco, una corbata roja y unos zapatos rojos y voy a caminar por la calle, por la avenida Corrientes rumbo al Obelisco. No lo hizo, pero pues sí, Javier Aguirre lo puede hacer, imagina. Yo me lo quiero imaginar con... Pues, ahora sería fantástico. ¿Quién le diría algo? Nadie, al contrario, sería un éxito la venta del traje ese, pero creo que ya nos estamos extendiendo mucho, ¿no? ¿Sabes quién Pero sí en lo fin, usaría? Era eh, Segundo Castillo, ¿no? El hey. que lo vimos así con looks muy exóticos. Ah, sí, Sí, Segundo Segundo Castillo, Castillo. claro, Él sí se claro, pondría algo claro, así. claro, claro. No Imagínate nada imagino a más. nadie Bueno, más. la A lo otra mejor es, Gustavo Matosas, ¿te acuerdas que igual usaba trajes como un día salió con uno rojo? También le gustaba así no, no me como la acuerdo. onda medio exótica. Pero de ahí en fuera no vería a alguien más. Bueno, y a ti, Rafael Ramos. Así puedes estar en la primera Ahora, transmisión, en la inauguración de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio. eh, para ponerte ese traje primero tienes que distraer con tu físico lo llamativo del traje, ¿no? Y eso es que tu físico esté expuesto una a la admiración o a las burlas. De otra manera, no te pongas ese maldito traje. Pero bueno, a ver, hablando de ridículos, Mikel Arriola presentó con bombo y platillo un mensaje para la afición, para ustedes los mexicanos, pidiéndoles que el grito, que no existe el grito. Puso voces Félix Cruz, Fernando Quirarte, no recuerdo quiénes eran los demás, hablando en ese video del grito, mucha más ola y poco y menos grito, ¿no? De veras, Mikel Arriola, ¿tú crees que a menos de un mes del Mundial vas a hacer que la gente reflexione y cambie su postura y desaparezca el grito? Por favor, o sea, mira, y primero, y esto él tendrá que estar de acuerdo conmigo, yo alguna vez lo decía, si el grito existiera en Argentina y Maradona les hubiera dicho, cállense, se callan. ¿Por qué? Porque es un ídolo, una figura de autoridad representativa ante la tribuna. Si Messi sale y les dice, cállense, se callan. Si Cristiano Ronaldo se presenta y les dice, cállense, se callan a los portugueses, si acaso tuvieran... Pero en México, ¿quién? En México, ni Rafa Márquez ni Hugo Sánchez, los futbolistas más prominentes de México, callarían a la tribuna, no les harían caso. Y a ver, ¿Tú crees que a no mí les que... harían caso, no creo que ellos se prestaran para tal vez decir ese discurso y a lo mejor alguien que jala masas o más populachón como Cuauhtémoc Blanco, pues no le creerías que no lo digas, ¿no? O sea, así como de, pues compadre, primero tú habla bien y después nos vienes a decir qué decimos y qué no decimos. A ver,
Yo entiendo que son Pero intentos ojo, desesperados. Habitualmente lo que hace Mikel Arriola está mal, Rafa, pero también la gente no entiende. O sea, esta campaña que hoy intentas ya es como una medida desesperada y que no va a cambiar. No ha habido un partido de México donde no escuchemos el grito. y que no pasa nada. Bueno, Bueno, recientemente sí pararon el partido, pero en partidos oficiales no se han atrevido a hacerlo. En partidos oficiales a la CONCACAF, a la Federación Mexicana de Fútbol y a la FIFA les han temblado las patitas y no han hecho nada. Entonces que no vengan ahora con tonterías, ¿no? Pero en fin, bueno, pues yo creo que ya concluimos el podcast. Además, sí. sí. eh, Tengo una recomendación de libro porque también en México, ay, resulta que la jefa de gobierno, resulta que decidió que el ajolote iba a ser la mascota de México. Pintarrajearon la ciudad, repintarrajearon, porque además estuvieron utilizando pintura baratona, que con cualquier cosita se borra. Pero resulta que la FIFA le avisó al gobierno mexicano y dijo: hey, eso es piratería, ¿eh? Está prohibido. Si tú haces eso, te multo. Tú no puedes utilizar una mascota personal, regional, propia, porque está yendo contra los acuerdos que tuviste con FIFA. Si tú usas al ajolote como tu figura pública, Tito le dicen, creo, yo te multo porque es piratería. Así las cosas con el fútbol mexicano y el gobierno mexicano. O sea, ¿dónde? Entonces, ¿por qué viene esto? Bueno, porque mi recomendación de libro es precisamente de Cortázar, el cuento, bellísimo. Yo lo leí hace años y ya lo volví a leer, precisamente El ajolote. Axolotl, sí. Es bellísimo, bellísimo. Y si ustedes los mexicanos cuando lo empiezan a leer se van a sentir ofendidos, pero tranquilitos, o sea, váyanse al espejo y luego lean el libro, váyanse al espejo, sigan leyendo el libro y después empiezan a molestarse, mis queridos ajolotes mexicanos. Y la otra es pues, la canción, pero ya no me acuerdo quién la canta. Bueno, usted búsquela, se llama Tito el Ajolote. ¿Ya? O sea, ya hasta canción Sí, tenemos sí, la para la escuché. mascota de México en la Copa del Mundo. Tito Ah, el les habían Ajolote, quedado con bien un bonitos los ajolotitos. O sea que los van a tener que quitar. no, por lo menos ya no podrán ubicarlos como la Ah, mascota ok. Porque ya de tienen. México para la Copa del Mundo. Y además son varios kilómetros de ajolotitos, ajolotitos, ajolotitos. Y se ven bonitos. El ajolotito es hermoso, tiene una cara feliz. Eh, es muy bonito cuando lo ves en persona. Los rositas y los negritos también. Pero, ay, bueno. Pues, y no he escuchado la canción. ¿Cómo se llama Tito el ajolotito? No, Tito el Ajolote, Bueno, o el la ajolo, voy, la voy a ir a o el escuchar. Yo ajolotito. ahora no traigo recomendación musical, Rafa, he fallado con mi recomendación, ¿Cómo? pero les quería recomendar una peli, casi no voy al cine, pero fui ayer o antier, no me acuerdo, y vi una película de terror que se llama Obsesión. Está buena, vayan a verla. Eh, Sí. eh, ¿Con quién? No son actores reconocidos, ni siquiera me sé los nombres de los actores, pero es de una relación ultra mega tóxica, así como tú comprenderás, Ajá. pero a dónde te puede llevar que una persona te ame más que a nadie en su vida. Entonces está muy buena, está buenísima la peli. Vayan a verla. ¿Alguna experiencia No, no, personal? no, no, jamás. Soy la persona, No, no, te soy la pregunto, menos te tóxica de la vida. pregunto. No sé si a ti te han tocado No, 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 tóxicas. Yo no pero soy tóxica. Ni no, me no, han tocado tóxicos. no, pero esa, por eso era mi pregunta, ¿no? Alguna situación puntual que eventualmente quisieras comentar. A propósito, en el podcast pasado respondí algunas de las preguntas, las que no estaban cargadas de simplicidad, de idiotez o de insultos. Por ahí escogí algunas y las contesté. Pienso hacer lo mismo con las de este podcast. También voy a hacer lo Ah, mismo. entonces sí Los que eres no estén tú. cargadas. Sí, porque yo vi que pusiste algo ahí muy específico y dije, este sí será Rafael que está contestando. No recuerdo de qué Sí, porque historia era, pero sí pusiste, no, Eli dijo tal cosa.
Dije, ¿sí será Rafa o no será Rafa? Sí hay por ahí un tipo, y no lo ha reportado porque pues, es tan insignificante que ni caso tiene, que escribe como Rafa Ramos Oficial y plagió una foto. No, yo simplemente aparece Rafa Ramos B. Y sí estuve contestándolos, no sé si alguien sí mandó algún par de comentarios, ojalá lo sigas haciendo, me gusta y ese tipo de tonterías. Lo pienso seguir haciendo, insisto, voy a escoger los comentarios que no estén cargados de insultos, que no caigan en lo simplón, y también que no manifiesten alguna idiotez, ¿no? Porque entonces, por ejemplo, a ver que... No, es que hay muchos que dices tú, y de veras vienes a escuchar un podcast de fútbol cuando no sabes algo tan elemental del fútbol, pues ¿de qué estamos hablando? En fin, bueno, había una muchacha que decía, estos dos personajes parece que se detestan, pero en realidad no, se llevan bien. No, no, a ver, lo aclaré ahí, él y yo nos hemos visto una sola vez en persona y ella me negó el saludo, me ignoró. Dije yo, bueno, pues está bien, no hay problema. Ya luego llegó ahí muy ofrecidota ahí con un Starbucks y con un sandwichito. Afortunadamente no llegó con pastes. Ah, bueno, es que era en Era en León, no, León. no era en Ahí no hay Pachuca. paste. Bueno, ya hay Sí, pastes, sí, creo. sí. Pero, no, llegué con un sandwichito también. De eso no me acordaba. Y no sé si los compraste tú, los compró la gente de León, además, pero bueno, De mi en fin. bolsillo, Rafa Ramos. Tú ni un chicle me has No, invitado. eres más agarrada que... Pero bueno, ¿Ya nos vamos? ya vámonos. Los escuchamos el lunes. Esperemos que sea una buena final. Con el campeón.